Fíjese, hace rato que nuestro compañero Antonio Anistro nos presentaba este reportaje que salió a recoger muchas voces en las calles. Veíamos que hay sí información del coronavirus, pero también mucha desinformación, ¿no? Vamos a platicar hoy aquí en el estudio de Noticias México. Nos da gusto recibir al doctor Elías Miguel Moreno. Él es expresidente de la Comisión de Salud del Senado y exsecretario de Protección Civil aquí en la capital. Es cardiólogo. Doctor, bienvenido, qué gusto tenerlo. Bienvenido. Mucho gusto, Brenda, Manuel, les agradezco Buenas estar tardes. aquí en este espacio y creo que es importante aclarar muchos puntos de lo que está sucediendo con esta pandemia mundial y aquí en México. Sí, efectivamente, hablando propiamente en nuestro país, la información, pero también la desinformación, ¿no, doctor? Sí, bueno, yo les quiero decir como especialista en protección civil, estamos viviendo un riesgo sanitario, pero también un riesgo socioorganizativo. No se ha visto de esta manera. El gobierno necesita dar una cobertura integral porque hoy, más que el virus en sí mismo, el problema es el miedo que ha generado, la desinformación, que ha llegado incluso a escenas de pánico. Hemos visto compras de pánico en supermercados, incluso no tanto en México, pero en otros países del mundo, está apareciendo un síndrome que se conoce en protección civil, que es el síndrome FOMO, que en inglés es Fear of Missing Out, que es miedo a perder algo. Es decir, la gente ve que alguien compra papel de baño y dice, se necesita para algo y corre a comprar el papel de baño. Sí. Esto genera un problema, empieza a crecer. Ya hemos visto incluso que hay gente que está llamando apestados a los que están infectados de coronavirus. Acabo de ver a Amanda Miguel, una cantante que dijo, se refirió a los enfermos de coronavirus como apestados. Caray. Y bueno, recordemos, viene del nombre de la peste bubónica, que en el siglo XIV mató a más de 25 millones de personas y que la gente linchaba a las personas, les tiraba piedras porque no querían que se acercaran para no ser contagiados. Hay que cuidar esta situación porque este miedo ha ido aumentando, ha ido incrementando. Hay hasta una fábula española que me parece muy oportuna platicar con ustedes. Un labriego se encontró a la peste y el labriego le preguntó a la peste, ¿a dónde vas? La peste le dijo, voy a un pueblo a matar a 500 personas. Entonces se volvieron a encontrar días después y le reclamó el labriego, oye, tú dijiste que ibas a matar a 500 personas y mataste a 1500. Y le respondió la peste, te equivocas, yo maté a 500, el miedo mató a 1000. Caray. Entonces, creo que es muy importante y aquí quiero recalcar que se ha sobrereaccionado. En este momento estamos en fase 1, todavía. Sí. 93 pacientes que se han infectado. Todos son casos externos, son casos que se infectaron fuera del país, se llaman casos importados. No hay un solo caso todavía nativo o comunitario que se haya infectado de persona a persona. Por ello es que todavía no se tendrían que tomar medidas de aislamiento social. Ya se tomaron medidas de aislamiento social, ya incluso las autoridades rebasadas en parte por el miedo de la gente, están diciendo hasta suspendiendo clases. Y ahí quiero hacer una observación. Hay estados en donde la suspendieron a partir de ayer y hay estados en donde apenas las van a suspender el viernes. Ajá. Entonces, esos criterios dispares no tienen ni siquiera que ver con cómo está el avance del virus en esos estados, sino son criterios que cada quien ha tomado sin Pero lo que coordinación. queremos es evitar justamente llegar a algo más fuerte. Hablaba de que estamos justamente en la fase 1. ¿Cómo sería la vida de un mexicano en la fase 2? ¿Qué cambiaría? ¿Qué medidas tendríamos que tomar? En la fase 2, que ya empieza a contagiarse de persona a persona, que aún todavía no la tenemos, entonces ya tendría que haber aislamiento social. Se tendrían que suspender los eventos socioorganizativos de más de 1000 personas. Se tendrían que cerrar establecimientos mercantiles que no fueran vitales para la sociedad. Se tendrían que empezar a tomar este tipo de medidas, el evitar el contacto, Sí, claro. el decir, bueno, el saludo de lejos,
el evitar la concentración de grandes personas. Ujú. La tercera fase ya se cerrarían algunas situaciones vitales como restaurantes, bares, bares no, restaurantes, teatros, centros de diversión, pero se cerrarían también escuelas, que esta fase ya se tomó en México. Estamos en la 1 y se están tomando medidas como si estuviera en la fase 3. ¿Qué puede provocar esto? Porque la gente dice, bueno, no pasa nada, mejor prevenir que lamentar. No, no solo hay que ver el aspecto de salud, que es muy importante, por supuesto, el más importante, sino también el aspecto económico. Claro. Si tú te adelantas una fase o 2 fases, Ujú. ¿qué va a pasar? Que la gente va a estar en aislamiento no 2 semanas, que sería la cuarentena, sino puede ser que estén 4 semanas, 6 semanas, 12 semanas. ¿Y qué va a pasar con estas medidas? Se van a empezar a desgastar. La gente no va a aguantar estar encerrada tanto tiempo, Sí. va a empezar a salir y se pueden cometer muchos errores. Pero no solo eso, viene la pérdida enorme. Imagínense una persona que tiene un negocio del que vive, Sí. y que ese negocio permanezca cerrado no 2 semanas, sino 1 o 2 meses, pues el impacto sería Hombre. muy fuerte. En este momento quiero hacer hablar de numerología. Ujú. En el mundo tenemos 200,000 pacientes infectados. Han muerto un poquito más de 8,000 personas. En México solamente 93 infectados, afortunadamente sin ningún deceso. Si lo comparamos con pandemias mundiales, hablemos de la pandemia del 18, la influenza española, que mató entre 20 y 40 millones de personas, algunos dicen que hasta más de 100 millones. La influenza que se llamó la influenza asiática en 1957, que mató entre 1 y 4 millones de personas, la influenza en Hong Kong en 1968-69, que mató entre 1 y 4 millones de personas, y la última, la pandemia 2009, la influenza H1N1, que infectó a 60 millones de personas y mató a 575,000 personas. Entonces todavía estamos mucho más abajo de esta situación y creo que se han sobredimensionado medidas en algunos países, incluyendo nuestro país. Pues sí, Muy porque bien. como dices, el miedo. ¿Qué faltaría entonces ahorita por hacer por parte de las autoridades y desde su experiencia, doctor? ¿Qué se tendría que hacer? Nosotros vivimos en el 2009, yo fui secretario de Protección Civil cuando nos pegó la influenza y nosotros éramos el China de ahora, Sí. porque el primer caso fue en México, lo Sí, recordarán, en Perote, Veracruz. En ese entonces pasamos muy rápidamente de la fase 1 a la fase 2 Sí. y a la fase 3 y cerramos todos los establecimientos mercantiles, recordarán. Esto permitió que se controlara muy rápido y en 2 semanas, óiganlo bien, en 2 semanas estaba controlada la situación en México. Sí. Empezamos primero y se controló, como ahora ya está controlada la situación en China. Fuimos la primera nación. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Ya se tomaron medidas, hay que respetarlas, pero tiene que haber una coordinación Eso nos toca como sociedad a nosotros. como sociedad. A acatar. Acatar, algunas se tomaron a destiempo, bueno, pero hay que acatar las medidas. Yo digo que haya una coordinación, no puede ser que haya entidades federativas que suspendan clases ahora y otras que las suspendan hasta el viernes, no puede ser que haya empresas que le estén dando a los trabajadores ya libre y otras todavía sigan trabajando. Ahí tendría que el gobierno federal, ¿El presidente? el presidente, los gobiernos estatales, hacer una verdadera coordinación, instalar el Consejo General de Salud, que no se había instalado, Sí. instalar la Coordinación Nacional de Protección Civil, ojo, no se ha instalado. ¿Ha sido Protección Civil irresponsable? está ausente. ¿Ha sido irresponsable el Omisa. presidente? No, ha sido omisa, yo no diría el presidente, pero diría que la cuestión de protección civil no lo veo en este y que es Claro. importantísima, Sí, sí, sí. y no lo veo en esta pandemia actuando ni dando indicaciones ni diciendo qué hacer como nosotros lo hicimos. Yo les recuerdo que a los 5 días de la pandemia en México, en 2009 habíamos repartido 6 millones de cubrebocas, 6 millones de gel de alcohol y teníamos ya en toda la ciudad cerrados los establecimientos y todos los días informándole puntualmente a la gente. Ojo,
de manera oportuna, veraz, clara y transparente, que creo que ha faltado un poco de parte de las autoridades de salud en este momento. Omiso, es serio. Nos quedaríamos con esa palabra. El gobierno federal ha sido omiso en algunas acciones. Así es. Muy bien. Le agradecemos, doctor, que haya platicado con nosotros. ¿Y cuál sería el mensaje justamente para la gente que nos está viendo? Y hay dos extremos. Está la gente que no se cuida nada y dice esto no pasa nada, todo está tranquilo, pero está también la gente que está muy asustada por este hecho, que tiene adultos mayores que viven con ellos, que tienen niños pequeños y que están preocupados por lo que puede suceder. A ver, afortunadamente la tasa de letalidad es menor a otras pandemias, a la influenza, al SARS, al MERS, que llegó a ser de más del 20%. Aquí es menor al 3%, a veces 3.5%. Los niños, afortunadamente, a diferencia de la influenza, no mueren por la pandemia, pero los adultos mayores de 60 años son los que tienen problema. Ojo, ¿quiénes son los que tienen los factores de riesgo? Adultos mayores de 60 años, hay que cuidarse. Sí. 2, que padezcan del corazón, que padezcan de enfisema pulmonar, que padezcan de diabetes, de hipertensión o de algún tipo de cáncer que esté en tratamiento. Estos son la población vulnerable y hay que protegerla. Muy bien. Hay que mantenerlos en aislamiento social. Muy bien. Eso es muy Muchísimas importante, gracias, doctor. Oiga, doctor. pues con eso cerramos y le agradecemos Así es. mucho desde su experiencia que haya estado aquí con nosotros. Siempre, Brenda, doctor. Manuel, Gracias. muchas gracias. Gracias a Bien. ustedes. Es el doctor Elías Miguel Moreno, expresidente de la Comisión de Salud en el Senado.